Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Capítulo 26, versículo 16. Y nos va a hablar el Señor a través de la palabra que Él trae ahora para que nosotros podamos llenarlo de su misericordia. Capítulo 26, Segunda de Crónicas, versículo 16. La palabra del Señor se lee con la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero después que Uzías se fortaleció, su orgullo lo llevó a la ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios y entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Lo vamos a leer hasta ahí, hermanos, y el Señor nos va a dar la guía del Santo Espíritu. Vamos a orar para que nos pueda ministrar en este día. Padre, en el nombre de Jesús, venimos una vez ante ti, Señor. Toma el control tú de esta palabra, Señor. Toma el control de todo mi ser. Toma el control, Señor, de cada uno de los corazones que van a recibir esta palabra. Esta palabra que tú traes, Señor, que va a dar el efecto, que va a transformar, que va a renovar. Esta palabra, Señor, nosotros la recibimos porque sabemos que viene de ti, Señor. Prepara el terreno, prepara los corazones. Y en el nombre de Jesús quitamos toda potestad, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de envidia, espíritu de contienda. Espíritu, Señor, que no sea tuyo, Señor, lo cortamos en el nombre de Jesús. Limpiamos, Señor, y ponemos tu Santo Espíritu para que administre por medio de tu luz. En Cristo Jesús te damos gloria y honra, Señor. Amén. Aquí habla de Uzías. En este capítulo, a través del versículo 16, aquí habla de Uzías que se fortaleció, dice. Yo creo que realmente este hombre, Dios lo alcanzó por misericordia. Dios lo bendijo. Dios lo ayudó a caminar. Y luego, pasando el tiempo, él pudo ser fortalecido a través de las bendiciones que Dios le iba dando, a través de todas las cosas que él le iba mostrando. Y Uzías era un rey del pueblo de Judá. Por 16 años fue rey. Y todo era propósito de Dios. Todo era plan del Señor. Y Dios utilizó a este hombre Uzías y lo puso como rey en la tierra de Judá. Normalmente estaba joven. Hablan que él reinó a los 16 años. Cuando él empezó a reinar fue a los 16 años y reinó 52 años en Jerusalén. Uzías hizo lo recto ante el Señor. Él caminó íntegro delante de Dios. Es mejor delante de Dios que delante de los hombres. Uzías era un hombre que dedicó todo realmente cuando Cristo llegó a su vida.
persistió por buscar al Dios eterno, persistió por buscar al Dios poderoso. Lo buscó y lo encontró. Porque todos los que buscamos al Señor lo encontramos. Pero cada quien nos podemos hacer una pregunta. ¿Cómo estás buscando tú al Señor? ¿A como Dios demanda o a como tú quieres? Porque si es como Dios pide, si es como Dios demanda, vamos a ser prosperados. Porque Dios es el que pone las palabras. No somos nosotros los que tenemos que decidir. Dios dice: de madrugada mis hijos me buscan. De madrugada yo me presento ante ellos. Y aquí habla de un Uzías que persistió en buscar. Tenía reverencia hacia el Señor. Buscó al Señor. Lo buscó con una sed. Y también aquí habla que Dios lo prosperó. Dios lo bendijo. Dios lo levantó. Dios lo ayudó. Dios lo transformó. Dios lo renovó. Lo hizo un hombre nuevo. Lo cambió. Él caminaba con pasos firmes. Él se movía por fe. Él se proclamó rey porque Dios lo puso. Y lo que Dios pone nadie lo quita. Pero él se humilló en el caminar. Uzías peleó contra los filisteos y rompió murallas. Y nosotros, en nuestro caminar, peleamos con los filisteos y tenemos murallas. Murallas que tenemos que romper. Murallas que tenemos que quitar. Murallas que realmente tenemos que quebrar con la palabra del Señor para que nosotros podamos seguir avanzando en el propósito que Dios tiene. A veces hay murallas de amargura dentro de nuestro corazón. No las miramos, pero en lo espiritual, en el ojo humano no se ve, pero en el ojo espiritual las podemos ver. Quizás hay una muralla fuerte de celo contra tu hermano. Y es algo que está interno. Eso puede robar la bendición que Dios tiene en tu vida. Por eso tenemos que romper todas esas murallas. Porque Dios nos mandó a ser libres. No nos mandó a que tengamos ataduras del hombre de antes. Dios es un Dios que nos da libre albedrío, que nos dice, toma esto, lo que te ofrezco, o quédate con lo que tienes. Pero Dios es un Dios que te da. ¿Qué camino quieres tú seguir? Y en este momento, Uzías, en los tiempos de Uzías, él tomó el camino de la verdad, el camino de la justicia, el camino que realmente te lleva a toda verdad, a toda justicia, a todo lo verdadero. Es el camino que tomó Uzías. Y Dios lo siguió prosperando. Dios lo siguió prosperando. Aquí habla que le ayudó a vencer las murallas, que le ayudó a vencer a los filisteos. Dios lo ayudó en todo. Lo ayudó a combatir con los amonitas. Realmente Uzías fue tan exaltado por el Señor Uzías puso toda su mirada en el Señor porque Dios lo había levantado altamente, se había hecho poderoso. Uzías edificó torres en Jerusalén. Uzías era un libertador, era un edificador. Uzías ya podía hablarle al prójimo en los caminos del Señor.
Aquí habla que Uzías edificó torres. Y Dios, cuando trae el proceso, nos edifica por dentro primeramente. Y con el tiempo nosotros caminamos y podemos nosotros edificar por medio de la palabra del Señor todo aquel que se deja edificar. Y Uzías fue bendecido. Y en el transcurso todo iba prosperando. También habla que Uzías abrió muchas cisternas. Abrió porque tenía mucho ganado. Aquí habla. Uzías abrió muchas cisternas, tenía mucho ganado, Dios lo había bendecido, había vino, había aceite, viñas, labranza en los montes, llanos fértiles. Habla de todo eso. En el capítulo 26, versículo 10, ahí dice: también edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo mucho ganado. Así en los valles como en las vegas y viñas, labranza en los montes y en llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Uzías era un ministro del Señor. En estos tiempos que estamos, antes le llamaban rey, ahora somos ministros del Señor, servidores del Dios eterno. Y aquí el Señor nos habla a través de Uzías que él abrió muchas cisternas donde podía haber agua fresca, donde podía llegar el ganado a tomar agua, donde podía llegar el ganado a alimentarse. Y así empezó Uzías. Una cisterna acá, otra cisterna por allá, porque la multitud estaba creciendo y quería más. La multitud se acercaba con sus vasijas, con sus cántaros, a llenarse de la agua fresca. Pero ¿de dónde tenía el agua fresca Uzías? Uzías estaba al pie de la fuente, que es Cristo Jesús. Y Dios lo estaba alimentando y dándole todo para que el ganado estuviera siempre llenándose, tomando del agua. Y Uzías iba caminando. Pero en el capítulo 16 dice: Uzías se fortaleció, Dios lo estaba bendiciendo. Y quizás nosotros en el caminar nos ha ido pasando lo mismo. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha ayudado, pero también aquí dice: su orgullo lo elevó, su altivez lo llevó a la ruina. Nosotros los podemos examinar. El Señor, después que nos ha bendecido, después que Él nos ha dado el levantamiento, después de las cosas, el proceso que Él ha hecho con nosotros por misericordia, se nos sube el orgullo y ponemos la mirada en las cosas que realmente son temporales. Estamos mirando que la obra está creciendo y luego decimos que es con nuestras fuerzas. Estamos mirando y abriendo más cisternas que después que aún Dios no los ha dicho que abramos. Tomamos decisiones, pensamientos de hombre y empezamos a abrir iglesias aquí, iglesias allá, para alimentar al pueblo. Y este rey, Dios lo prosperó. Y habla de cisternas que él fue abriendo para alimentar el pueblo. Pero desde que su orgullo se elevó y la altivez lo alcanzó, Jehová se quitó. Y cuando Dios se quitó, fue desvaneciéndose. Porque fuera de Dios solamente somos un desierto seco, tierra donde nunca va a haber producción. Somos tristeza fuera de los caminos del Señor. Y este rey Uzías empezó a trabajar,
pero se apartó de Dios y dijo que con mis fuerzas he alcanzado todas estas cosas. Fue levantando templos que se llamaban iglesia de Dios, donde Dios ni habita ahí, donde Dios no se mueve, porque es una iglesia realmente que no ha mandado Dios a que se abra. Tomando decisiones, solamente extendiendo en lo que el hombre mira, pero no en lo que Dios te pide. Y en vez de ser una iglesia de adoración, es una sinagoga de maldición. Porque donde Dios no te ha llamado, no te tienes que poner. Si Dios no te ha llamado, no tienes que ponerte tú solo. No quede bien con el hombre, queda bien con Dios. El orgullo le alcanzó a este rey, la altivez, y realmente se rebeló también contra el Señor. Usías ya había sido alguien que tenía un nombre, alguien reconocido, un ministro del Señor. Al principio sí, pero cuando su orgullo lo alcanzó, ya no era ministro de Dios. Y llegamos a los tiempos que Dios ha bendecido pastores, ministros, hombres conocidos, que ya tienen el nombre, que Dios los ha levantado, que Dios ha estado con ellos, que ellos han podido administrar y han podido participar de la copa del Señor. Pero a veces nos alcanza una enfermedad interna, y a este rey le alcanzó el orgullo. Se enalteció y se rebeló contra el Señor. Habla también. Y a veces, después que Dios nos ha bendecido y nos ha dado la visión de poder abrir iglesias y de poder abrir iglesias para que el pueblo empiece a ministrarse, para que el pueblo empiece a recibir la palabra del Señor, llegamos, entran al templo y predican la palabra del Señor, aún cuando el Señor no está con ellos. Hablan de dar regalos espirituales cuando aún el Espíritu Santo no habita en ellos. Y entran al altar y se suben al altar con una autoridad que Dios ni aún les ha dado. Quizás la tuvieron en un tiempo, pero se alejaron de los caminos del Señor. Todo aquel que se aleja de los caminos del Señor realmente no es bendecido. Vienen los problemas. Vienen los problemas. Y aquí este rey habla de que él tuvo, cuando caminaba con el Señor, tuvo un encuentro con Dios. Él tenía una administración con el Señor. Podemos ver realmente cómo fue el proceso de él. Pero llegó un tiempo que el pecado lo alcanzó. Llegó un tiempo que realmente lo alcanzó el pecado. Estamos realmente en el mundo. Las puertas del pecado están abiertas. Pero nosotros hay que pedir en oración por nosotros mismos. Interceder por nosotros mismos. Y a veces nosotros venimos al templo del Señor, que es santo,
estando mal delante de Dios. Y no lo queremos reconocer. Y seguimos caminando en nuestros caminos, porque ya no son los caminos del Señor. Seguimos pensando en nuestros pensamientos, porque ya están fuera del propósito de Dios. Y los subimos a los altares a predicar realmente cosas que ni aún nosotros podemos cumplir. Pero también Dios tiene personas. Dios tiene ejércitos. Dios tiene soldados fieles. Dios tiene soldados que son dignos de quemar incienso en el altar. Porque no todos podemos quemar incienso en el altar. Tenemos que ser primero quemados toda inmundicia. Tenemos que realmente ser primero quemados toda impureza. Tenemos que llevar un proceso delante del Señor. Tenemos que realmente nosotros primero quemar las cosas impuras para poder traer el incienso al altar, para que sea una fragancia ante el Señor, porque Dios ama la obediencia. Pero Dios tiene varones que realmente Él los va preparando. Nos subimos al altar, traemos la palabra, a pesar que realmente ya Dios no está con nosotros. A pesar que el orgullo nos ha dominado, puede ser también un deleite del mundo que te tiene dominado y no lo has podido superar. Porque aquí habla que se rebeló contra el Señor y entró al templo. No le importó, no tuvo reverencia. Dios dice: acercaos a mí, reconocer de dónde has caído, y yo seré poderoso para levantarte. Pero muchos vienen y no quieren reconocer de dónde han caído. Realmente, después que hemos logrado lugares altos, después que el Señor nos ha levantado, nos apartamos del Señor. Pero todo viene a la luz. Todo viene a la luz. Y las cosas salen en los tiempos del Señor. Porque aquí también habla de este rey Usías, que le brotó la lepra en la frente ante los sacerdotes. Y así estamos. Nos subimos al altar a predicar y nos enaltecemos y predicamos de no robar cuando nosotros estamos robando. Predicamos de no fornicar cuando están fornicando. Predican de caminar en el buen camino cuando ni aún ellos pueden caminar. Exigen cosas que aún no pueden ellos sobrellevar. Y todo sale a la luz, porque aquí habla de este rey que le salió lepra delante de los sacerdotes. Y hay que tener temor al Señor, porque hoy vienen los tiempos que Dios dice que del altar los va a matar. Si no estamos bien delante del Señor, no hay que subirlos a predicar la palabra de Dios. Hay que tener reverencia ante el Dios que todo lo mira, ante el Dios eterno. No vaya a ser que te pase a ti y te salga la lepra delante del pueblo, porque tú la llevas escondida y no se la has entregado al Señor. Una lepra de inmundicia, una lepra de fornicación, una lepra de soborno, una lepra de no amor al prójimo. Tenemos que quitar todas esas enfermedades internas, porque Dios lo mira todo. Del ojo del Señor nadie se puede escapar. Te ha alcanzado la lepra de altivez, te ha alcanzado la lepra de orgullo,
que te sientes con el cuello en alto, tu rostro en alto, que nadie te puede decir lo contrario. La palabra que permanece es solamente la palabra del Señor. Tenemos que realmente entrar al templo de Dios con humildad, sabiendo que nosotros sin Dios no podíamos haber llegado donde estamos, sabiendo que sin la ayuda del Todopoderoso nosotros ni aún nos podíamos levantar con nuestra fuerza de la cama. Pero tenemos un Dios de misericordia, tenemos un Dios bondadoso, tenemos un Dios que realmente abre los ojos de los corazones para que nosotros podamos caminar en luz, para que nosotros podamos representar al Dios de la gloria, al Dios eterno, al Dios que todo lo puede, al Dios que es poderoso. Ponerlos a cuenta con el Señor. No vaya a ser que delante del pueblo Dios saque a la luz el pecado oculto que según tú tienes, en secreto las cosas que haces, donde nadie te mira según tú. No dejes que la lepra te alcance, no dejes que la lepra tome dominio, no dejes que realmente tome posición esa enfermedad. Enfermedad de orgullo, enfermedad altiva, enfermedad de celos, contiendas, envidia. Quieres abarcar todo. Quieres abarcar todo, todo, todo. Abres iglesias acá, abres otra iglesia allá, abres otra iglesia. La iglesia es templo del Señor, sagrado. La iglesia principalmente es en el corazón. La iglesia somos nosotros. El templo de Dios somos nosotros. Tenemos que cuidar principalmente nuestro templo para poder llevar el mensaje a los demás. Pero si nosotros no cuidamos nuestro templo y dejamos que entre cualquier cosa inmunda al templo, ya no es templo de Dios. Porque en el templo de Dios hay obediencia, en el templo del Señor hay santidad, consagración. Es lo que tiene que estar siempre en nuestro corazón. Es lo que Dios pide. Humildad, reverencia ante el Señor, porque la obra es de Dios, no es del hombre. Dios ama a los hijos que realmente trabajan para Él, le entregan todo para Él, lo hacen por amor, no por dinero. En el caminar, buscando realmente las cosas, todo sale a la luz. Uzías se llenó de lepra en la frente, y ahí podemos ver que la frente de Uzías no era el Señor. La frente de Uzías era el adversario, era el que lo durmió, era el que realmente le quitó el brillo, porque el que va al frente de toda la inmundicia, al frente de toda la maldad, es el adversario. Y Uzías no pudo ver eso. Y a veces estamos nosotros en el mismo lugar de este rey Uzías. Pero hoy es tiempo que lo examinemos y lo pongamos en cuenta. ¿Qué estamos haciendo para la obra del Señor? ¿Nos gustan los aplausos de los hombres? ¿Nos gusta que los alaben? La gloria y la alabanza es para Dios. Dios no la comparte con nadie. Humillémoslo ante la presencia del Señor. Busquemos de Dios, la obra de Dios. Si no estamos limpios de corazón, no hay que realmente engañar a las otras personas. Si no estamos limpios delante de Dios, no podemos participar de la copa del Señor. No podemos participar del altar de Dios,
porque es de Dios, no es del hombre. Primero, darle gracias al Señor y decirle: Señor, perdóname, perdóname, Señor, perdóname por esto, perdóname por esta causa. Tú eres el doctor. Dios trae sanidad. Dios quiere sanarte en este día para que tú sigas caminando, para que no vayan a sacar la lepra que tú tienes escondido, para que no te vayan a sacar la lepra y te digan las cosas que andas haciendo en lo oculto. Pero a veces no reconocemos y nos quedamos leprosos, nos quedamos enfermos. No nos importa, porque queremos más los aplausos y el dinero que realmente obtenemos a través del ganado. Y queremos seguir poniendo cisternas y más cisternas y más cisternas, porque entre más cisternas abrimos es más dinero y los vendemos al dinero y estamos inclinados a los deleites que realmente este mundo ofrece. Cisternas, iglesias, según el nombre que les ponen, y es cueva de ladrones, dice el Señor. Pero no nos importa y los enriquecemos y le robamos la leche a las ovejas y les quitamos la lana y no nos importa si se están muriendo. No los preocupamos por la necesidad, no buscamos la necesidad, y son ovejas del Señor. Pero todos vamos a dar cuenta cuando estemos delante de Dios. ¿Qué hiciste para la obra de Dios? ¿Lo hiciste por amor a Dios o lo hiciste por ganar dinero? Porque en Timoteo, en el libro de Timoteo también habla que la raíz de todos los males, la raíz de todos los males es el dinero. Y muchos se han vendido al soborno y muchos lo toman y lo pasan por alto. Y muchos prefieren quedar leprosos hasta la muerte, excluidos de la gloria del Señor, excluidos de la casa de Dios. Y a veces empezamos a hacer buenas obras delante del Señor, pero caminamos, porque entre más te acercas al Señor, las batallas van creciendo. Pero Dios es tu fortaleza. Dios es el que ahora te trae esta palabra para que nosotros los pongamos en cuenta y los examinemos. Realmente están los tiempos que Dios trae, lo último de misericordia. Él no quiere que nadie se pierda. ¿Por qué poner la mirada en este mundo? ¿Por qué poner la mirada en lo terrenal? ¿Por qué poner la mirada en lo temporal? ¿Por qué deleitarse y suspirar de las cosas de antes? Después de trabajar hasta 20 años en el Evangelio del Señor, seguir suspirando por las cosas de antes. No, realmente no sos digno de estar haciendo las cosas. Después que el Señor los levantó, después que el Señor los dijo, caminar con reverencia, nos enseñó, nos ayudó a buscar. Los vendemos al soborno y los llega la lepra y les gusta caminar en depresión, enfermos, con los huesos secos, huesos podridos. No queremos ser sanos porque la palabra del Señor está extendida. Dios siempre extiende su mano de misericordia. Y este día Dios ha traído esta palabra para que examinemos nuestro corazón, para que examinemos nuestros caminos y decirle al Señor: Señor, perdóname, perdóname, porque yo sé que he fallado delante de ti. Yo sé que solamente contigo he fallado. Perdóname. Como una vez un siervo David se humilló ante el Señor y reconoció de dónde había caído, pero Dios lo perdonó.
Vemos la diferencia entre Saúl y David. Saúl no se humilló delante del Señor. Él prefirió quedar bien con el pueblo. Pero he aquí, ¿dónde estará Saúl? Dios bendice al que se humilla. Dios bendice al que reconoce, al que se aparta del pecado. Esta palabra Dios la trae para que examinémonos si realmente estamos caminando en la obra de Dios por amor, o por el dinero, o por el soborno. Si estamos llenos de lepra, es tiempo que nos quitemos toda enfermedad con la sangre de Cristo. Todo aquel que realmente no ha conocido a Jesucristo, yo te invito que camines y Dios te va a revelar las cosas que Él tiene en tu vida. Entrégale el corazón al Señor y vas a ser prosperado. Todo aquel que quiera entregarle el corazón a Dios en este día, que repita conmigo esta oración. Hazlo de corazón y Dios tomará tu corazón con sinceridad. Hazlo como un niño cuando viene a clamar a su Padre. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día te entrego mi corazón. Recíbeme como tu hijo. Yo te recibo como mi Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a que yo participe en tu mesa santa, a que yo participe de tu copa celestial. Yo creo, Señor, y lo confieso con mi boca, que tú eres el Rey de Reyes, que tú venciste en la cruz de Calvario, resucitaste y ahora estás sentado a la diestra del Padre poderoso. Enséñame, Señor, a cumplir tus estatutos, pero enséñame cada día más que tú seas real en mi vida. Recíbeme, corazón, cámbialo, ayúdame a conocerte con conocimiento, con integridad y con humildad. Que el Señor me lo bendiga. Todo aquel que se ha apartado de los caminos del Señor, es tiempo que Dios nos está llamando a que arreglemos nuestros caminos. Van a venir tiempos que ya realmente las cosas van a ser tardas. Hoy es tiempo que Dios te dice, arregla tu camino. Trabajaste conmigo un tiempo, te fui prosperando, pero te has apartado por los deleites que el mundo te ofrece, las riquezas que solamente van a ser temporales. Haz tesoros conmigo, dice el Señor. Compra oro del que yo tengo, que es oro refinado, oro limpio, donde no hay escoria, donde no hay lepra. Examinémoslo delante del Señor. Que Dios me lo bendiga, hermano, y que la paz y la gracia del Señor siempre caminen contigo. Amén.